Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, muy bien, gracias. Contento de estar grabando una vez más el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Que estamos muy emocionados de conversar con él. Claro, hoy estamos de plácemes, pues nos acompaña José Edelstein. Él es físico de formación, estudió en su natal Argentina, en el Instituto Balseiro, hizo doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, después diversas estancias postdoctorales en universidades en Chile, en Santiago de Compostela, en Harvard, Estados Unidos, el Instituto Superior Técnico de Lisboa, en Portugal, y en la Universidad de Santiago de Compostela, donde ahora es profesor en el Departamento de Física de Partículas de esa universidad. Como investigador también labora, en particular en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, pero quizá nuestros escuchas lo reconozcan por su labor de divulgación, por la que ha recibido diversos premios y que tiene obras muy reconocibles. La más reciente, Einstein para Perplejos, en coautoría con Andrés Gomberov, pero un par más también, como Antimateria, Magia y Poesía, con el mismo autor, o con Gastón Giribet, Cuerdas y Supercuerdas, la naturaleza microscópica de las partículas y del espacio-tiempo. Einstein para Perplejos, su más reciente obra, recientemente obtuvo el premio Prismas de Divulgación allá en España, que es a donde lo estamos llamando, y a donde le agradecemos enormemente por estar con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy agradecido con ustedes por llamarme. No, hombre, nosotros, el gusto es nuestro definitivamente, y estamos muy contentos e interesados por platicar contigo, puesto que, bueno, este momento que estamos viviendo como humanidad se ha vuelto un caso de mucho interés para aquellos que hacemos comunicación de la ciencia, ¿no? Comunicación pública de la ciencia, que nos interesa hablar de la ciencia con públicos que no sean los mismos científicos. Entonces, definitivamente que consideramos que va a ser muy interesante platicar contigo. Y para comenzar digamos, a plantear el tema, nos gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con ese interés tuyo en divulgar la ciencia. Tú te formaste en física, haces trabajo de investigador. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de cuáles son esos temas centrales en los que trabajas como investigador y cómo fue que fuiste acercándote a la divulgación de tal manera que te llamó para que ahora, digamos que te dediques una buena parte a ello? Sí, bueno, yo trabajo en física teórica, en lo que se llama física teórica de altas energías. Es, digamos, yo diría la física más teórica de las teóricas, en el sentido de que uno lidia, mi trabajo es lidiar con las teorías fundamentales de la naturaleza, buscarles las cosquillas, por así decirlo. O sea, hay teorías muy consolidadas al día de hoy, sobre todo la mecánica cuántica en el nivel microscópico y la relatividad general a nivel macroscópico, a nivel de las planetas, estrellas, galaxias y universo. Pero es bien sabido, creo que seguramente todos los que los escuchan ya han escuchado muchas veces, que estas dos grandes teorías, grandes pilares de la física se llevan mal. No parecen ser no parece posible que sean correctas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un gran misterio que llevamos décadas tratando de entender, y en ese intento de entenderlas, aparece un bosque entero delante. En la ciencia normalmente uno nunca sabe cuál es la dirección correcta en la cual conviene seguir, si no sería todo mucho más fácil. Como alguna vez me dijo Peter Higgs, la ciencia es como un gran rompecabezas, pero sin la página de soluciones, ¿no? En la cual uno nunca sabe si va en la dirección correcta. Entonces llevamos décadas, la comunidad de físicos,
y cuando digo décadas, digo, sí, no menos de medio siglo, tratando de entender por qué estas dos teorías son aparentemente contradictorias y cuál es la forma de reconciliarlas. Entonces, ese es un poco mi campo de trabajo como investigador. Luego, cuando yo decidí estudiar física, yo en mi pasado muy remoto empecé estudiando ingeniería electrónica y en algún momento me di cuenta que no me interesaba, sobre todo no me interesaba la perspectiva de trabajar en una empresa, en un trabajo rutinario, previsiblemente, con ideas que no fueran las mías y sin algo que para mí es crucial, que es la libertad en un sentido amplio, pero la libertad de pensamiento, digamos, y de acción. Entonces ahí decidí irme para la física, y cuando tomé esa decisión, el otro camino que decidí, por el cual, digamos, que resigné para estudiar física, fue el de la literatura. A mí me gustaba muchísimo leer, escribir, y entonces, bueno, cuando tomé la decisión, que fue difícil, me fui por la física y siempre me quedó esa mochila pendiente, digamos. Y entonces cuando hace unos 11 años más o menos, 11 años más o menos, Andrés Gomberov, que es colega más o menos de mi generación, un año más joven que yo, y que ya estaba escribiendo regularmente en medios chilenos, me ofreció escribir juntos un artículo. Eh, bueno, yo al principio incluso me hice rogar un poco, pero simplemente porque uno siempre está con otras cosas más urgentes, entonces yo lo veía como algo que quería hacer, pero probablemente en el fondo, poniéndome un poco psicoanalítico, sabía que si probaba de esa pócima, iba a caer rendido ante ella, ¿no? Entonces me tardé bastante en decirle que sí, o sea, varias veces lo postergamos hasta que finalmente decidimos escribir un artículo juntos. Ese artículo se llamó Antimateria, Magia y Poesía, y esa fue la razón del título del primer libro. Fue una especie de homenaje a nuestro debut como autores los dos juntos, y tal como probablemente temía, caí rendido ante, digamos, a mí me gusta mucho la literatura, entonces me gusta escribir, y luego, claro, me fui convirtiendo en un comunicador de la ciencia, más allá de la parte escrita, también dando conferencias, porque, bueno, me pasaba con la docencia, que en general creo que, siendo, digamos, modesto, tengo claridad a la hora de explicarme. Me daba cuenta cuando daba los cursos que los alumnos suelen estar contentos con mis cursos. Entonces, bueno, empecé a dar charlas para todo público. La segunda de todas, por cierto, fue en Venezuela, no te acuerdas, hace muchísimo tiempo. Y bueno, y la verdad que con las charlas me va increíblemente bien. O sea, la gente, hay una adicción en eso, porque la gente te devuelve tanto entusiasmo que el contraste con la actividad investigadora, que es tan árida, no son de repente 1 o 2 años de esfuerzo atrás de una idea para que luego esté mal, o para que luego la saques, la publiques y no cause el entusiasmo que esperabas. Entonces, la verdad que el contraste es enorme, ¿no? La divulgación, uno tiene el público, en principio es la población de la Tierra. Sí. Así que, y eso es algo muy bonito. De verdad, bueno, la tarea del divulgador científico, como ya hemos visto desde nuestro pedazo de trabajo en Persea, y con los colegas que se han dedicado a eso, siempre ha sido, como mencionas, bastante emocionante y al mismo tiempo muy bien recibida por la mayoría de la gente. Y un tema que queríamos tocar contigo, José, precisamente en esta situación, en este momento donde en tiempos de cuarentena, esto está siendo grabado el 22 de abril de 2020, donde todavía muchísimos de nuestros países están en condiciones de cuarentena. La gente siente mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿cuál consideras tú que entonces que sería la labor, por un lado, del científico que se dedica completamente a la investigación, pero por otro lado, la de nosotros como divulgadores, a la hora de conectar con el público en general y con los políticos para educarlos y brindarles algo de información y conocimiento que les permitan manejar este tipo de situaciones inciertas, este tipo de situaciones preocupantes que generan muchísimo estrés en la población en general?
Sí, es un momento especial. La verdad que le podría estar hablando 4 horas respondiendo a esta pregunta, pues es una pregunta Sí. que tiene muchas aristas. Es un momento propicio y crucial, diría yo, para la comunicación de la ciencia, porque el problema de la pandemia es eminentemente científico, digamos, en el sentido de que yo leo a muchos filósofos que se lanzaron en los primeros días de la pandemia a buscarle interpretaciones a la pandemia como si fuera, los filósofos tienen como una necesidad y la gente de las humanidades, ¿no? de entender por qué ocurrió ahora, en este momento de la historia de, no sé, del capitalismo y del mundo, como si tuviera una lógica dentro de la historia del mundo, que obviamente uno puede encontrar algunos ligeros contactos con algunas cosas que sí, con las que uno las puede relacionar, pero en general los científicos entendemos perfectamente desde siempre, y eso que yo no estoy en el campo, digamos, de la epidemiología o de la virología, que los virus mutan, que cuando mutan, como nos enseñó Darwin hace ya mucho tiempo, aún antes de que se conocieran los virus mutan en forma azarosa, sin ninguna mala intencionalidad. El virus, pobre virus, que todos lo odiamos porque nos cuesta, nos produce mucho daño, pero el virus en el fondo no tiene ningún tipo de intencionalidad, es simplemente un ente que ni siquiera se puede calificar de ser vivo, que muta, que cuando una de estas mutaciones azarosas provoca una puerta de entrada a células de mamíferos que tiene a su alcance, y por lo tanto un mamífero tiene millones y millones y millones de células, por lo tanto la posibilidad de que se replique el virus de repente se vuelve enorme, y entonces evidentemente empieza a replicarse. Y el virus que no mutó y que no tiene esa puerta de entrada no se replica, y entonces por eso se va produciendo esta maravilla del darwinismo, ¿no? Que es que el virus, como esta cepa, va mutando como si hubiera una intencionalidad de producir daño en la célula del ser humano, cuando en el fondo simplemente son mutaciones azarosas, y lo que ocurre es una especie de serpiente que se muerde la cola. Cuando la mutación es exitosa, es la que sobrevive. Entonces genera esta impresión. Pero, digamos, uno puede ver en estos días, me llegaron un par de videos, uno que probablemente todos han visto, de Obama hace 7 años, creo, anunciando que esto podía pasar. Y hay uno todavía más antiguo de Bush, hijo, en el 2005, anunciando si uno ve el video es escalofriante, porque pareciera que abona cualquier teoría conspirativa, porque es tan precisamente lo que está ocurriendo que pareciera como que ya lo sabía. Pero es que en el fondo, la verdad es que ya lo sabíamos que esto podía ocurrir. Ya lo sabíamos, y además el hecho de que podía ser un coronavirus, más o menos lo sabemos desde hace varias décadas, porque los coronavirus se conocen hace más de 50 años, y tienen, por ciertas propiedades estructurales del coronavirus, son particularmente potencialmente peligrosas para nuestra especie concretamente. Entonces, aunque parezca increíble para la gente de las humanidades, esto ocurrió ahora porque sí. ¿Podría haber ocurrido hace 10 años? Sí. Dentro de 10 años también. O sea, y ocurrió ahora. Justo pareciera un chiste que ocurra cuando la principal potencia del mundo está gobernada por la persona más incapaz probablemente de la historia de ese país, digamos, y no sé, bueno, o sea, una persona particularmente problemática, particularmente enemiga del discurso científico, negadora de la realidad, y que, claro, si fuera un país menor sería, bueno, grave para sus ciudadanos, pero solo para sus ciudadanos, pero siendo Estados Unidos es grave para el mundo entero, porque, o sea, Estados Unidos deja de pasarle su cuota a la OMS, y como Estados Unidos es un país muy grande, muy poderoso, la cuota de Estados Unidos es importante. Entonces produce un daño en la OMS que es la más estúpida de las reacciones que uno puede tener ante esto. O sea, la pandemia, lo que obviamente lo primero que habría que haber hecho, lo primero creo yo que habría que hacer con la pandemia es aumentar el presupuesto de la OMS y aumentar las atribuciones de la OMS. O la OMS o otra agencia, da igual, ¿no? Pero digo una agencia internacional que justamente permita manejar este tema que es global. Hoy en día ya lo hemos visto, a través de los aviones, los virus viajan en avión, y entonces llegan muy rápido a cualquier rincón del planeta, y por lo tanto un problema epidémico se convierte en pandémico muy rápido, y entonces necesita una atención centralizada de alguna manera, que tenga la solidaridad de todos los seres humanos.
O sea, este es un problema que atañe a nuestra especie, no a los norteamericanos o a los latinoamericanos, europeos o chinos. Yo recuerdo hace un par de meses gente que me decía, cuando todavía el virus no había llegado a Europa, o por lo menos no había muchos casos conocidos, alguien me llegó a comentar que increíblemente parece que solo afectaba a los chinos. Como si el virus hubiera alguna cuestión concreta en la etnia oriental que hacía que el virus afectaba, pero que un occidental no le hacía nada. O sea, a ese nivel de estupidez podemos llegar cuando intentamos explicar cosas, digamos, usando las coordenadas equivocadas, ¿no? Y entonces, tratando de no irnos por las ramas. El tema de la pandemia es un tema eminentemente científico. La ciencia está hoy en día en muchos países. Al lado del presidente del gobierno está un científico dando explicaciones. Entonces, y como también es la era de las redes sociales y de la difusión de información en abundancia, equivocada, la gente está como ahogándose en un mar de información contradictoria y en general la gente que no tiene entrenamiento científico no sabe bien a qué fuente creerle, a qué fuente no creerle. La labor de los divulgadores es crucial, ¿no? Crucial para tratar de orientar a la gente hacia las fuentes fiables, por una parte, y para tratar de contribuir a aumentar la cultura científica de la población. O sea, yo creo que si de esta pandemia no salimos con una certeza generalizada en la especie de que tenemos que tener una cultura científica mucho más alta en general, yo creo que nuestro futuro como especie es complicado, porque esta no va a ser la última pandemia. Sin lugar a dudas, José. Y tomando un poco de lo que acabas de comentar, que quería ver si podíamos tocar brevemente uno precisamente de esas teorías de conspiración que surgen cuando se mezclan el miedo, la incertidumbre en una situación como esta, la mala información científica o deficiente formación científica en el público en general y, como mencionabas, las redes sociales donde cualquier idea encuentra escuchas y encuentra básicamente gente que emocionalmente necesita creer algún tipo de recurso, alguna idea, que alguien está bajo control, que alguien tiene algo de control de esta situación y como mencionabas, simplemente viene de una mutación azarosa, ¿no? Y quería, una de las que han surgido, han ganado un poquitico de ruido, asocia al coronavirus, su enfermedad asociada y a los síntomas con la tecnología de telefonía celular de quinta generación. Si pudieras comentar un poquito al respecto y también como siguiente pregunta, precisamente con lo que estaba justo terminando, es ¿qué consejos puedes darle a quienes nos escuchan para saber cuál es una buena fuente de información, cuál podría despertar dudas y en cuál simplemente dejar de lado? Sí, el tema de la relación del 5G y en general de las ondas electromagnéticas con los virus, yo no sé muy bien dónde tiene su origen. O sea, a mí me llegó por 3 vías distintas a partir de una charla que dio un médico en Estados Unidos en una conferencia en febrero, creo, y que en los últimos minutos de su charla dijo esto y se volvió viral. O sea, el video lo subieron a YouTube, se volvió viral. Me resultó muy curioso que el video ese lo vi finalmente porque hubo gente que me pidió, gente culta, gente, de hecho, no voy a dar identidades, pero gente de la élite intelectual, no del ámbito científico, pero sí de la élite intelectual latinoamericana. Me contactó preocupadísimos por saber si esto podía ser cierto o no. Y me llama la atención porque cualquier persona que estudia física escucha lo que dijo este señor y se da cuenta que yo creo que no hay 5 palabras seguidas en las cuales estén bien, digamos. La cantidad de errores, imprecisiones, es enorme. Todo lo que dice no tiene ningún sentido, nada tiene sentido. Desde la forma en la que se refiere, desde lo que dice el 5G, habla de los cinturones de Van Allen, de la radiación cósmica, todo lo que dice no tiene ningún sentido, está mal, básicamente.
Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos eso? A eso me refiero cuando antes decía que tenemos que subir un poco el nivel de cultura científica, porque es como que alguien, para usar un ejemplo que venga del mundo de las humanidades, ¿no? Es como que alguien te diga, te fundamente una teoría conspirativa diciéndote que Dante Alighieri le dijo a Bolívar que por qué no se suma a la guerrilla del Che. Y entonces, claro, uno se reiría, porque uno diría, pero vamos a ver, todas esas tres personas no vivieron en la misma época, no se conocieron, no tiene ningún sentido, y cualquier persona que se creyera una teoría conspirativa así quedaría en ridículo, porque se supone que todos debemos saber más o menos en qué siglo vivió cada uno de estos personajes. Sin embargo, el nivel de brutalidad es equivalente, pero claro, pasa desapercibido, ¿no? Las ondas electromagnéticas, yo creo que la palabra radiación es la que aquí hay que usar con cuidado cuando uno hace divulgación, porque radiación y radiactividad están tan cerca la una a la otra que la gente cree, y tiene una relación evidentemente la una con la otra, pero en el imaginario popular la radiactividad es mala, eminentemente mala, entonces la radiación tiene que ser mala. Y si me están diciendo que no es mala es porque me están ocultando algo. Hay que recordar que la radiación electromagnética es una forma sofisticada de llamar a la luz, básicamente. O sea, Maxwell descubrió hace unos 155 años que la luz, la naturaleza de la luz, ¿no? Que la luz es una onda, como las ondas de sonido, por ejemplo, solamente que a diferencia de las ondas de sonido, lo que vibra en el caso de la luz, en las ondas de sonido, por ejemplo, lo que vibra es el aire. Imaginemos que alguien está tocando la guitarra, vibran las cuerdas de guitarra que hacen vibrar al aire, que hace vibrar mi tímpano, y luego las señales de los nervios van a parar al cerebro y se interpreta como la música que estoy escuchando. En el caso de la luz es un poco más abstracto porque lo que vibra son campos eléctricos y campos magnéticos. La gente sabe lo que es la electricidad y lo que es el magnetismo, porque todo el mundo le ha dado una correntada cuando se da la mano con otra persona que en algunas situaciones, por ejemplo, en un lugar que hay muchas alfombras, suele pasar eso. Entonces, la experiencia de la electricidad o los rayos es una experiencia familiar para la gente. La del magnetismo también, todo el mundo tiene imanes en su nevera. Pero claro, la idea de que la electricidad y el magnetismo operan a distancia, o sea, cuando yo acerco dos imanes ya siento la fuerza del uno con el otro, todos son conceptos familiares. Pero la idea de que el magnetismo y la electricidad pueden oscilar y desplazarse a velocidades enormes es más rara. Pero eso es la luz. Y la luz, lo que sabemos desde hace un siglo y medio es que la luz visible, lo que antes llamábamos luz, ahora tenemos que llamarla luz visible, porque hay luz invisible, que es la que está más allá del violeta y más allá del rojo en ambos lados del espectro del arco iris. ¿Por qué hay luz roja y por qué hay luz violeta? Básicamente, y todos los colores en el medio, tiene que ver, lo sabemos hoy muy bien, por la longitud de la onda. O sea, la luz es una onda, tiene una cierta longitud. Si esa longitud es de 400 millonésimas de milímetro, tengo luz violeta. Si es de 700 millonésimas de milímetro, tengo luz roja. Y en el medio tengo todos los colores. Entonces, imaginemos como si fuera la octava de un piano. Yo creo que esta es una buena imagen que el otro día se me ocurrió y me parece que funciona muy bien. O sea, imaginemos que la luz visible es las notas que van desde do hasta si en una octava de un piano. Pero imaginemos que en ese piano, si me voy de esa octava, ya el oído humano no escucha más las notas. Que el oído humano no las escuche es anecdótico, o sea, lo que siga viendo, si yo me voy a la derecha de esa octava o a la izquierda de esa octava, tengo notas más agudas o más graves que simplemente el oído puede que no escuche, pero la escuchará un perro o algún otro animal o nadie, nos da un poco igual eso. Con la luz pasa eso, hay luz infrarroja y luz ultravioleta. Bueno, la luz, sabemos también desde hace más de un siglo, que cuando interacciona con la materia, lo hace básicamente como si estuviera hecha de paquetitos, que llamamos fotones, y entonces cuando impacta en un átomo, en una molécula o en un electrón, en lo que fuera, lo que verdaderamente impacta es solamente un paquetito. Y ese paquetito es más energético cuanto más pequeña es la longitud de onda. O sea que de la luz visible, la más energética es la violeta. Y más energética aún es la ultravioleta. Bueno, nosotros conocemos hoy en día muy bien la estructura molecular que está en un cuerpo, en un ser vivo, en particular en un cuerpo humano. O sea, sabemos qué tipo de átomos hay,
qué tipo de enlaces químicos hay, y entonces sabemos cuál es la energía necesaria para romper esos enlaces químicos. La energía necesaria para romper esos enlaces químicos es lo que se llama la energía de ionización, cuando podemos, precisamente afectar alguna molécula del cuerpo y partirla en dos. Y más o menos eso, en ciertas unidades que no importan mucho, se llaman electronvolt, anda por el electronvolt. O sea, ese es el orden de magnitud de esas energías. No importa, el que no sepa lo que es un electronvolt, no importa, es una unidad como cualquier otra. El punto es que todas las ondas utilizadas para las telecomunicaciones son al menos una parte en 10.000. Tiene una energía que es de al menos una parte en 10.000, la de electronvolts, digamos. De hecho, las ondas de 5G, que van a ser las más energéticas utilizadas en telecomunicaciones hasta ahora, van a tener más o menos esa energía. Es decir, que la posibilidad de que una onda de 5G rompa un enlace químico en un ser vivo es cero, absoluto, porque la energía que tiene necesitaríamos 10.000 fotones, 10.000 paquetitos, impactando al mismo electrón para que lo arranquen y produzcan esta ruptura en la molécula. La probabilidad de que 10.000 fotones impacten el mismo electrón, por así decirlo, es la misma que es muy baja, ¿no? Pero estoy tratando de buscar rápidamente un ejemplo, ¿no? Pero es algo, ya que 2 fotones impacten un electrón, la probabilidad es muy baja, que 3 lo hagan es tremendamente baja, que lo hagan 10.000 es básicamente imposible en términos prácticos. Entonces, básicamente la luz que se utiliza en las antenas de 5G, 4G y en general de telecomunicaciones pertenecen a la parte del espectro de luz que se llama no ionizante, justamente porque no tiene energía suficiente para romper enlaces químicos y por lo tanto para producir ningún tipo de efecto, por ejemplo, relacionado con el cáncer. Lo único que sí puede producir la luz en esa zona del espectro es vibraciones de moléculas. De hecho, en esa zona del espectro están las microondas, que las utilizamos para calentar alimentos, porque justamente el agua tiene hay una cierta longitud de luz mucho más larga que el rojo, o sea, muy poco energética, pero que justo coincide, como si fuera un columpio, con la frecuencia de oscilación de la molécula de agua. Entonces, cuando uno pone un alimento que tiene agua en su interior y lo pone en el microondas, lo que ocurre es que esa luz hace oscilar al agua y produce el calentamiento de las moléculas de agua que están en el interior del alimento, y por eso el alimento se calienta tanto desde adentro, no se calienta desde afuera como en un horno tradicional, sino se calienta todo el alimento en su conjunto. Me estoy haciendo muy extensa la respuesta, pero no, bueno, pero está ayudando a clarificar mucho, definitivo. Sí, o sea, es imposible, o sea, el 5G no tiene ningún tipo de conexión, mucho menos, voy a aclarar una cosa con el coronavirus. El coronavirus tiene un tamaño que es de una 10.000ª más pequeño que la luz más pequeña visible. O sea que la distancia entre el coronavirus y la luz del 5G es enorme. Es como si uno temiera, digamos, para poner un ejemplo muy sencillo, es como si uno construyera un edificio en la playa y tuviera temor a que una ola lo tirara abajo. Más o menos, ese es el mismo. Uno podría decir, bueno, una ola no, pero todo el tiempo hay olas. Entonces, a la ola número 8.000 cuatrillones, ¿no se caerá el edificio? Y no se va a caer el edificio. La ola, o sea, la única forma de que se caiga un edificio es que venga un tsunami, pero no por la acumulación. O sea, un tsunami que sea 1.000.000 de veces más grande que una ola, tira el edificio, pero 1.000.000 de olas normales no lo tira. El mundo microscópico funciona así, o sea, la acumulación no produce el mismo efecto que un único fotón de luz con toda la energía de esa acumulación solamente concentrada en él. Sí, digo, por la manera en la que nos lo estás explicando, José, o sea, nos queda claro que teniendo esa visión de la realidad, digamos, o sea, veríamos de inmediato que es una cuestión de escala, ¿no? De escala tanto de tamaño como de intensidad de energía, que volverían imposible una conexión como tal con la tecnología 5G, con lo que sea que esté ocurriendo con el virus en particular, ¿no? Y digamos que aquí la pregunta que surgiría sería un poco,
tratar de darle sentido a por qué es que van saliendo estas ideas, estas conexiones tan que a nosotros nos parecerían estrafalarias, ¿no? Pero que tienen un grado de no sé si verosimilitud o son en cierto sentido atractivas para muchas personas de tal manera que las van adoptando, ¿no? Digo, a los comunicadores de ciencia, a los que nos dedicamos a extender el mensaje científico y hacer este diálogo con la comunidad que está afuera de la ciencia como tal, en cierto sentido nos interesa también por qué es que las personas terminan por creer en esto, ¿no? Porque así también podemos de alguna manera abordar, digamos, atacar el problema. ¿Cuál dirías tú, qué dirías tú que es lo que está operando en particular en casos como este? ¿Será una especie de temor a la tecnología muy nueva o un poco de recelo ante la ciencia? O también es uno de esos casos donde dos cosas conectaron un poco porque sí, resultó que parecían pegar bien en la mente de muchas personas y empezó a viralizarse como tal. ¿Qué será? ¿Cuál es tu opinión ahí? Sí. No, mira, el tema también yo creo que son muchas causas y por eso también es muy difícil de desarmar esto. Uno es la primera que tú mencionaste hace 30 segundos, que es la novedad tecnológica. Siempre ha sido temida por el ser humano o sea, cuando surgió la imprenta. Había gente que quería destruir la imprenta porque, claro, si ahora se van a imprimir las cosas, entonces ya no hay ninguna necesidad de memorizar nada. La cultura oral va a desaparecer, porque ¿para qué vamos a seguir teniendo cuentos narrados si lo podemos tener escrito? O sea, todo ese tipo de temores, que también los vemos cuando surge el libro electrónico, o sea, no somos inmunes a eso. Yo que tengo suficiente edad como para haber visto con cierto recelo el libro electrónico, porque obviamente tengo un cariño por el libro de papel, pues claro, la perspectiva de que cambie el mundo como uno lo comprendió, que además en esta época ocurre cada vez más rápido, es comprensible. O sea, la gente se siente, yo creo que en la actualidad, en un carro que va demasiado rápido y que entonces no alcanza a adaptarse a lo nuevo cuando ya hay algo todavía más nuevo. Por un lado, ese es un factor que está ahí presente. Por otra parte, está algo un poco más moderno, que es esta cuestión conspirativa, que moderno quiere decir, yo creo que esto es algo del siglo XX, que es esta idea de que muy extendida, en gente muy culta, hay variantes de esta idea que están extendidas, que es que hay una élite que, por alguna razón que nunca terminé de entender, y nunca me la han explicado muy claramente, y yo creo que no tiene sentido, quieren el mal, son dueños de todo, no se sabe quiénes son, pero están por encima de los gobiernos. En estos últimos días parece que Bill Gates supuestamente sería uno de estas personas, pero simplemente porque me imagino, porque se dio una charla sobre el tema del coronavirus hace unos años, parece anticipatoria, pero como dije antes, hay un montón de charlas dando vueltas, mucha gente ya venía mencionando esta posibilidad porque era una posibilidad conocida, justamente. Entonces, esta idea de que hay una élite que está por encima de los gobiernos, que no sabemos quiénes son, y que es paradójico, porque por una parte supuestamente querrían eliminar seres humanos produciendo una pandemia, pero por otra parte en teoría son personas poderosas con un imperio económico, y que yo sepa, cuanto menos personas haya, menos clientes hay en particular. Entonces no parece tener mucho sentido esas dos cosas, ¿no? Que una persona quiera ser cada vez más poderoso y cada vez tener un imperio más grande, y al mismo tiempo quiera de repente, por capricho, bueno, venga, vamos a exterminar a parte de la población con un virus que me invento en un laboratorio. No tienen mucho sentido las teorías conspirativas, pero digamos, yo creo que la reacción a la existencia de medios también muy masivos en los cuales, o sea, recordemos, ustedes son más jóvenes que yo, pero cuando en algún momento había un solo canal de televisión, luego empezó a haber algunos, pero siempre los dueños son muy pocas personas. Entonces, estar prevenido contra los grandes medios es algo, hasta diría que saludable, ¿no? Porque en general los grandes medios tienen su propia agenda y entonces no hay que fiarse demasiado de lo que dicen.
¿Qué pasa? Luego aparece Internet con toda esta posibilidad de que, por ejemplo, ustedes hagan un podcast sin necesidad de que una gran empresa de radio los contrate, y por lo tanto ustedes pueden hacer un podcast con el tema que quieran y que puede llegar a ir en contra de los intereses de alguien poderoso que no le gustaría que ustedes hagan el podcast, pero ustedes lo hacen igual, ¿no? Entonces, pero así como están ustedes, hay muchos. Entonces ahora lo que hay es una multiplicidad de voces, lo cual a priori parece algo bueno, pero claro, la multiplicidad de voces termina siendo ensordecedora, ¿no? Porque uno dice, entonces ahora ¿quién escucho? Antes era fácil, escuchaba el canal X o A, B o C, pero ahora tengo miles de canales posibles. Entonces eso hace que voces sensatas como las de ustedes, digamos, estén en pie de igualdad con un montón de voces insensatas. Sí, como mencionas, no solamente se multiplica la señal, sino también se multiplica el ruido. Y eso precisamente hace que el discurso quede, si se quiere, mancillado precisamente por esas teorías de conspiración y estas ideas que bueno, en gran medida vienen del miedo a la incertidumbre, a lo desconocido o aquello que no se puede controlar, aquello que yace fuera del control. Y quería ver si podían comentarnos, José, que aquí pareciera también con respecto al caso particular del coronavirus que nos atiene ahorita, y también conectado con la radiación de telefonía, pero en general en todos estos asuntos de peligro, de preocupación del público en general con respecto a algo nuevo, como mencionaba Víctor, de una nueva tecnología, un nuevo patógeno, un nuevo riesgo. Parece haber una desconexión, una incomprensión en el público en general acerca de la diferencia en algo que es peligroso y algo que es cuando ese peligro se vuelve un riesgo. El ejemplo que yo conozco, que tengo en mente más fácilmente es que, por ejemplo, el limpiador de cañerías o de baño que usted tiene en su casa, pues eso es un peligro, es un conjunto de químicos que en líneas generales se ha comprobado que puede representar un riesgo para la salud. Pero fíjense que he cambiado la palabra. O sea, el químico es peligroso, pero el riesgo viene, por ejemplo, si uno se lo toma. Si uno se toma ese limpiador, no lo recomiendo, por favor no lo hagan, uno está asumiendo el riesgo de que hay una probabilidad de daño que debe ir multiplicada por la probabilidad del efecto nocivo para el cuerpo, para mi cuerpo en particular, dadas mis condiciones de salud, mi perfil fisiológico y todo eso que combinado hace que el peligro del químico se convierta en un riesgo para mi salud. Y pareciera que el manejar eso es complicado, es difícil de entender para el público en general y hace que buscando la certeza brinquen a este tipo de teorías de conspiración. Entonces quería saber si podías comentar algo al respecto y en particular también cómo la educación científica, nuestra formación científica en América Latina nos expone un poco más o un poco menos a caer en este tipo de teorías de conspiración y de miedo debido, bueno, en parte también a lo incierto que es la desconfianza, que hay en muchos de nuestros países con respecto a las autoridades políticas, las autoridades intelectuales y en particular las autoridades científicas. Sí, bueno, de vuelta, la verdad que los temas son interesantes, pero son tan amplios que no sé bien por dónde empezar. O sea, por supuesto que tenemos en Latinoamérica probablemente la sensación de que tenemos muchas razones para no confiar en las autoridades. Digamos, lamentablemente todos nuestros países tienen un largo historial de decepciones, engaños, de todo tipo. Pero yo creo que esto es algo extendido, o sea, incluso en Europa pasa algo similar y que tiene que ver con algo que yo creo también con la ausencia de científicos en la política. El otro día lo escuchaba a Pepe Mujica, que es un tipo para mí excepcional, o sea, con su visión, digamos, de este y tantos otros problemas, pareciera la de uno de estos viejos sabios de la aldea que te van a decir algo que no te va a gustar, pero que tienen bastante sentido. Y el otro día mencionaba él que la única persona
que parece estar sensata en un gobierno al frente de toda esta crisis, la mencionaba Angela Merkel. ¿No? Y me pareció muy sintomático porque Angela Merkel ideológicamente está en las antípodas de Mujica. O sea que no eligió a una persona afín ideológicamente, lo cual me parece un valor enorme. Eligió a una persona que claramente, y yo pienso lo mismo hace rato, y tampoco estoy en la vereda de Angela Merkel ideológica. Sin embargo, se nota que es una persona que tiene otra envergadura intelectual y otro conocimiento de las cosas. No en vano, o sea, es doctora en ciencias, Angela Merkel, y si uno la escucha hablar, comprende de lo que está hablando. Entonces no es una persona que no comprende lo que está hablando y está tratando de no meter la pata con lo que le acaba de decir el asesor científico al lado, asesor científico al que no le habían hecho ni caso hasta ahora, que ahora queman las papas, entonces hay que llamarlo. No olvidemos que hay un montón en la mayor parte de los países, de nuestros países no hay Ministerio de Ciencia, o se lo elimina cuando lo hay muy fácilmente. O sea, está claro que ningún político en América Latina, casi ninguno, hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, ahora mismo en Argentina creo que es una excepción, pero no hay la costumbre de tener dentro del equipo de asesores gente que comprenda de ciencia. En un mundo tan atravesado por la tecnología, ¿no? En el cual, por ejemplo, o sea, yo podría explicar largamente por qué el 5G es inocuo, pero me parece mucho más importante que toda la clase política lo tenga clarísimo el tema. O sea, lo que sería un poco trágico y que yo sospecho que ahora, si esta misma pregunta que me hicieron a mí se le hicieran a cada uno de los gobernantes de América Latina, seguramente todos dirían que es inocuo porque es la respuesta que hay que decir. Por intuición se darían cuenta que es la respuesta correcta, pero no sabrían explicar por qué. Y yo no quiero estar gobernado por gente que no entiende por qué algo es inocuo, porque quizás creen que otras cosas son inocuas y no lo son, ¿no? Entonces, hay un nivel de comprensión que uno debería tener en la clase política y que lamentablemente no existe. La verdad que yo desearía muchísimo que muchos científicos entren en política. Para los científicos es como lo percibimos como tirar la carrera por la borda, porque ya no voy a hacer más investigación. Pero yo creo que en algún momento de la vida, quizás en el cual uno ya dejó la etapa más productiva, no sé, quizás no es una mala idea, porque yo creo que si en los parlamentos hubiera más científicos y menos abogados, el mundo andaría un poquito mejor. Ahora, respecto al riesgo y el peligro, mira, el mejor ejemplo de todos, creo yo, este año, hace unos meses, estuvo de visita en Santiago un premio Nobel sueco, Thomas Lindahl. Thomas Lindahl descubrió algo que fue muy chocante, y es que el ADN es inestable. O sea, uno ingenuamente podría pensar que una molécula larga como el ADN, para que haya llegado a la evolución molecular, a generar una molécula tan larga, tiene que ser tremendamente estable y que no se degrade por el medio en el que se encuentra, pues si no, ¿cómo llegó a fabricarse en tanta cantidad como para crear un organismo macroscópico como nosotros, o como cualquier ser vivo? Bueno, sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, Lindahl descubrió que el ADN se degrada, y se degrada no por uno podría pensar, claro, se degrada por la contaminación. No, el agua degrada el ADN, el oxígeno degrada el ADN. Lo que pasa es que, y lo que descubrió Lindahl, que es la parte quizá más interesante, es que los mecanismos de reparación que tienen nuestras células son tremendamente eficientes para, en el 99,9 largo por ciento de los casos, reparar esto sin que conduzca a una mutación que produzca un cáncer. Cada tanto, obviamente no lo puede hacer, entonces se puede producir un cáncer si el sistema inmunológico no elimina esa célula que cambió, pero cuando hablamos de algo inocuo, o sea, del tema del peligro, el riesgo o algo inocuo, no hay nada inocuo. Ni el agua ni el oxígeno son inocuos, y no creo que nadie que nos esté escuchando esté dispuesto a proponer que prescindamos del agua y del oxígeno. No hay vida sin agua y sin oxígeno. Entonces, hay que partir de la base de que la vida tiene riesgos. La única situación que no tiene riesgos es cuando uno ya se muere, ya no hay ningún riesgo más, ¿no? Entonces, la vida tiene riesgos. Entonces, cuando uno va desarrollando la tecnología, por supuesto que siempre hay riesgos, como el que decía. O sea, si mañana viene alguien y se toma el limpiador de sanitarios y le hace un juicio al gobierno porque se murió la familia, porque se murió una persona, porque se lo tomó y nadie le dijo que no se lo tenía que tomar, y es un problema. Entonces, por supuesto hay que poner en los envases, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Obligan a poner el envase
una calavera, no sé, algo que marque con total claridad que no debe beberse eso, que no debe ponerse al alcance de los niños. Y entonces vivimos en un mundo en el cual creamos herramientas para resolver ciertos problemas y herramientas que, o sea, creamos un martillo para poder hacer, no sé, ebanistería, pero con el martillo le podemos partir la cabeza a alguien. Entonces hay que inmediatamente agregar una ley que diga que el uso del martillo como un arma es punible, ¿no? Entonces, en ese sentido, ponerse a buscar el 5G, digamos, hay mucha discusión sobre si esta radiación no ionizante, que sí que produce vibraciones de moléculas, por lo tanto produce un calentamiento, en principio, hay que tener en cuenta que la potencia del 5G es muy baja y el alcance es muy corto, por eso la gente tiene mucho temor, o uno de los temores es que la gente en algunos lugares ve que construyen más antenas, ¿no? Más torres con antenas. Entonces dicen, claro, nos van a freír vivos, pero no. Construyen más antenas porque el 5G trabaja a una frecuencia que tiene más corto alcance. O sea, todos habrán notado que la FM se escucha solamente en la ciudad en la que uno está, mientras que la AM se escucha bastante más lejos. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es el alcance. Entonces, para poder usar muy baja potencia, para que no tenga riesgo, hay que poner antenas cada 100 metros, más o menos. Entonces uno va a ver que van a construir antenas, muchas. Pero no hay que tenerle miedo a eso. Eso está bien, es así, digamos, tiene que ser así. Ahora, cuando esté funcionando el 5G o el 4G, o sea, todo el funcionamiento de la tecnología de telecomunicaciones, que ya lleva, no sé, más de un siglo desde que Hertz inventó la radio, por supuesto que si uno pudiera ver esas ondas, uno vería que está lleno el espacio de estas ondas, ¿no? También, por supuesto, está lleno de ondas que vienen del espacio exterior, del Sol, del universo en general. Y si uno pudiera verlas todas, seguramente se asustaría un poco, porque vería que estamos totalmente inmersos en una especie de mar de ondas electromagnéticas. Ahora, la experiencia indica que o sea, la física y la matemática, la física que hay detrás de la comprensión de esas ondas, nos dice que el riesgo es prácticamente nulo. Y la experiencia también nos indica eso, porque hace rato que hay antenas, radios, telecomunicaciones, y no ha habido, la población cada vez vive más, no menos. Entonces, incidir en el hecho de que tanta radiación buena no puede ser, como es un poco cuando uno discute con una persona que está dispuesta a escuchar, en algún punto se atrinchera dentro de ese argumento. Y es que tanta radiación buena junta buena no puede ser. No lo sé. O sea, evidentemente, que haya radiación o que no la haya, pues que haya radiación es menos inocuo que no la haya, en principio. Pero insisto, el oxígeno y el agua no son inocuos. Así que tampoco hay que obsesionarse tanto con que las cosas sean inocuas, porque nada es inocuo, esencialmente. Ciertamente, como mencionabas, precisamente con ese ejemplo del agua y del oxígeno son excelentes, porque necesitamos beber agua para vivir, pero demasiada agua nos ahogaría. Nadie estaría proponiendo lanzar, por ejemplo, vivir en una piscina de agua dulce. Morirías ahogado. Y demasiado oxígeno pues haría que la combustión fuese tremendamente fácil, y es fantásticamente peligroso vivir en un ambiente muy excesivamente rico en oxígeno. La dosis hace el veneno, como usualmente dicen muchos biólogos y expertos de la salud. Y como una última pregunta, a pesar de que lo mencionaste en tus comentarios a lo largo de nuestra conversación, José, ¿qué papel podemos jugar nosotros los científicos para ayudar a disipar este tipo de bulos, de teorías de conspiración, no solamente entre nuestros círculos de conocidos, sino también en las autoridades, en el acceso a los políticos, como mencionabas, que hace falta, especialmente en nuestra región, políticos adecuadamente informados en ciencia, especialmente, como mencionabas, lamentablemente en el caso de políticos con un sesgo más populista e incluso más prepotente y rebelde contra la autoridad científica, porque se consideran que son autoridades en todo. ¿Qué consejo tendrías para nosotros los científicos a la hora de contactar con
los políticos y el público en general? ¿Y qué consejos le tendrías al público en general a la hora de escuchar a los científicos cuando hablan de este tipo de situaciones? Sí, ahora me hiciste acordar que esa era una pregunta que dejé sin contestar. La segunda, voy a empezar por la segunda. O sea, evidentemente el público lo que le diría, digamos, es, por ejemplo, evidentemente Persea, el programa de ustedes, o sea, es más o menos evidente cuáles son algunos programas o algunos divulgadores que están en las redes, que son gente seria y fiable, que va a decir, lo que va a decir está contrastado previamente. Y yo lo que sugeriría es empezar por ahí y luego ir, si uno lo escucha a ustedes, se va enterando de otras personas. O sea, el que escuche este programa, que no me conozca a mí, pasará a conocerme a mí, entonces quizá me empieza a seguir en Twitter y entonces empieza a ver lo que yo pongo. Y entonces uno puede crearse una red, en principio, de gente fiable. Y no es mala idea, la verdad. De hecho, no es mala idea. Mi sugerencia sería no escuchar a nadie sobre cierto tipo de temas que no pertenezca a esta red fiable. Porque verdaderamente el riesgo es tan grande o sea, lo que diga una persona erróneo puede ser inocuo o menor o puede ser gravísimo, ¿no? Entonces, la verdad que lo mejor es directamente, preventivamente, solo escuchar gente de una red que uno vaya conociendo. Solo escuchar gente que uno conoce, de la que tiene algún tipo de referencia. Luego, por supuesto, si uno, en la parte escrita, además de eso, a ver, está claro que nosotros estamos muy acostumbrados porque sabemos, yo el otro día tuve una discusión con un primo de una justamente mi coautor, en el cual me preguntaba cómo estamos seguros de que el virus no fue generado en un laboratorio. Entonces yo le pasé el artículo de Nature, en el cual, por supuesto que seguros no estamos de nada. Lo que hay es un artículo en el cual se investigaron todas las características estructurales del virus, de virus anteriores, y se vio que es muy improbable que sea generado en un laboratorio porque el virus tiene, por así decirlo, defectos de fabricación que serían absurdos si estuvieran fabricados adrede para conseguir un fin, y que en cambio son reveladores de una historia evolutiva que los liga a otros. Entonces, son evidencias muy fuertes, pero por supuesto de probarlo no lo podemos probar. También podría ocurrir que en un laboratorio alguien haga estos errores a propósito para confundir, pero digamos, evidentemente yo creo que la carga de la prueba está en el que dice algo así, no en uno probar que eso no es posible, porque en principio todo es posible, pero es improbable. Ahora, cuando le puse el artículo de Nature, a esto iba, me respondió con un artículo, me puso y me puso un artículo de un medio que se llama Infobae en Argentina, que es un medio, no es especialmente ni malo, pero es un medio generalista, ¿no? Como si fuera un periódico. Entonces, claro, yo me agarraba la cabeza y decía, o sea, ¿cómo hago para explicarle a una persona la diferencia entre Nature e Infobae? O sea, la diferencia de rigor que hay en el medio, en cada uno de estos dos medios, para aceptar que un artículo se pueda publicar en ese medio o no. Es tan tremenda, lo que no quiere decir que todo lo que está en Nature sea correcto, ni que esté todo bien, ni mucho menos. En ciencia estamos acostumbrados a vivir con errores, con cosas provisionales, o sea que no es así, pero el nivel de exigencia para que un artículo salga en Nature es tantas miles de veces más grande que para que salga en un medio tradicional, que uno no puede contrastar en pie de igualdad un argumento con el otro. Es como que alguien venga y me diga que Messi le dio una indicación de cómo tiene que hacer algo en el fútbol y que para contrarrestar esa indicación den una respuesta mía. O sea, no está en pie de igualdad. Yo creo que este es un tema difícil que enfrentamos los científicos y los divulgadores, que es que la gente percibe el conocimiento, una vuelta de tuerca inesperada para mí, la gente percibe el conocimiento como algo agresivo. A mí me ha pasado muchas veces en discusiones, cuando empiezo en una discusión, que intento llevar exclusivamente sin acritud al tema que estamos discutiendo, y empiezo a dar argumentos que van acorralando al que discute conmigo, lo toma de manera agresiva. Siempre. O sea, reacciona mal y yo intento decirle, pero vamos a ver, yo no tengo nada, yo te quiero mucho, no hay ninguna cuestión personal. Simplemente estamos hablando de que si algo es correcto o no es correcto, dentro de lo que entendemos. O sea, incluso dándole todo lo que acabo de decir antes, ¿no? Que tampoco estoy seguro si lo de Nature está bien, pero es mucho más probable que esté bien a otras cosas que se afirman, ¿no?
Entonces, hay dificultades para llegar a la gente, no solo lo que habitualmente entendemos como dificultades, que son las cuestiones técnicas, que la gente no está acostumbrada a escuchar palabrerío técnico, sino también que comprender. Yo intento hacerlo cada vez que puedo en mis charlas, transmitir, aunque sea un poquitito, de esta idea de que en la ciencia se trabaja con un nivel de rigurosidad que por supuesto que no es perfecto, pero que está muy por encima del habitual. Entonces, cuando la gente dice, cuando en ciencia decimos teoría de la relatividad, y la gente dice en un bar, tengo una teoría que nos quieren invadir los extraterrestres, hay que aclarar que la palabra teoría es la misma en ambas frases, pero en un caso teoría quiere decir una construcción archiprobada, que tiene muy pocas posibilidades de ser incorrecta, y en el otro caso quiere decir una elucubración como cualquier otra, digamos, que no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, yo creo que todo lo que uno pueda hacer pedagógico para ilustrar eso es bueno. Respecto de los... ahora, hay algo que digo una última cosa, como buen argentino hablo mucho, pero algo muy importante es salirse de esto, ya como consejo también como más viejo a ustedes, porque también es un defecto que yo veo en los comunicadores y que a mí no me gusta esto, que es vivimos un poco para adentro, es como que estamos acostumbrados a que si yo lo escucho a ustedes me leen a mí, qué sé yo, claro, todo a mí me va a gustar escucharlo a ustedes les va a gustar leerme a mí, entonces al final terminamos entre nosotros, hablándonos entre nosotros. Y tenemos que hablarle a la gente que está muy lejos tenemos que salirnos de ese cascarón. Hace un año y medio, por una cuestión un poco azarosa, a raíz del libro de Einstein para Perplejos, me invitó un periodista, Alejandro Fantino, que quizás, no sé si lo conocen, en Argentina es muy famoso él, un periodista de televisión, de los más conocidos, a su programa y me entrevistó 50 minutos en prime time, en un programa en el cual yo creo que nunca había llevado un científico, jamás, digamos. Le gustó el libro y quiso que yo fuera para allí. Pues el impacto que produjo en la gente y la cantidad de personas que yo me di cuenta, que me escribieron luego, y que me di cuenta que llegaba a miles de personas que yo como divulgador a ustedes no vamos a llegar. Porque justamente son gente que no escucha estas cosas, que no lee estas cosas, que cree que la ciencia es difícil, que no es para mí, o sea, que está totalmente en principio que si Fantino hubiera dicho en el primer minuto voy a entrevistar a un científico, hubieran apagado el televisor, pero simplemente vieron que él estaba hablando con un tipo que era yo y se quedaron escuchando a ver de qué hablábamos. Y la gente se quedó enganchada porque hablamos, no sé, del universo, de cosas fascinantes. La ciencia es fascinante. Sí. Pero la gente, cuando escucha ciencia, se saca el revólver, digamos, como... entonces, es muy importante, y no sé cuál es la receta, pero básicamente no hay que agotar ningún esfuerzo para salirnos del cascarón y llegar a los grandes medios. Y llegar a los grandes medios y poder hablarle a esa persona que si no, no se va a enterar y que es la mayoría de la población. Porque si no, lo que hacemos es... o sea, la gente que quizás nos escucha ahora con estas reflexiones sobre el 5G, sea en un 99% gente que ya lo sabe. Entonces, bueno, se va a sentir fortalecida en sus convicciones por lo que nos escuche decir, pero no vamos a conseguir llegar a las personas que temen al 5G y que no... claro, el video es viral de este señor que dijo esta barbaridad. Si uno mira los videos que salieron para contestar, tienen 500 visualizaciones. Entonces, no disponemos de las armas para contestar con tanta repercusión como los que comentan estas cosas. Déjame decir una cosa más que había dejado antes en el tintero, que yo creo que es, quizás la quiero decir porque la escucho mucho menos, me parece un poco más menos mencionada, y yo ya le he dicho un par de veces, y quizás más políticamente incorrecta, pero yo creo que es cierta. Y es que, ¿por qué la gente cae en estos bulos tan fácilmente? Y yo creo que hay un factor dentro de las miles de falacias y factores culturales que hacen que cedamos ante esas tentaciones. Hay uno, por supuesto, es que todas estas teorías conspirativas te ofrecen certezas. La ciencia te ofrece dudas, ¿no? Esto te ofrece certezas. Lo que está ocurriendo acá es A, B y C. Fantástico, ya entendí. Además en formato de cuento, que es el formato más eficiente para llegar a una persona. Un cuento con moraleja, con buenos, malos y moraleja, ahí llegaste a toda la población. Pero está la cuestión, el factor en Occidente, intrínseco a la cultura judeocristiana de la culpa, del paraíso al que mancillamos y por eso fuimos expulsados
que se entronca con el hecho de que evidentemente estamos, con el tema del cambio climático y el tema de que evidentemente estamos afectando el medio en el que vivimos, y es un problema muy grave, pero que yo veo que mucha gente, y de vuelta, nuevamente lo digo, tengo muchísima gente amiga del más alto nivel intelectual, pero que no viene del ámbito de la ciencia, y que normalmente lleva un argumento que bien utilizado sería fantástico, o sea, comprender que estamos produciendo el cambio climático y que algo debemos hacer para frenarlo, estoy de acuerdo con esa idea. Ahora, recargar las culpas como si todo lo que hacemos produjera cambio climático, por ejemplo, el 5G. La gente tiene tendencia a no querer el 5G porque ve el 5G como una intervención más del ser humano en la naturaleza. Algo artificial versus algo natural. El discurso de lo natural versus lo artificial. Entonces, mucha gente dice que el coronavirus y la pandemia es culpa del cambio climático. Y yo cuando escucho ese tipo de cosas suelo discutirlas, porque si bien no puedo decir que esté 100% desconectado, porque obviamente hay hilos que conectan la destrucción del hábitat de los murciélagos, los mercados de animales salvajes, hay un montón de elementos que tienen importancia, por supuesto. Pero los virus existen desde tiempos inmemoriales, de hecho tuvieron una importancia clave en la historia evolutiva de nuestra y todas las especies, y las pandemias existieron desde siempre. O sea, la única característica novedosa de esta pandemia es que nunca antes hubo una pandemia con que viajar en primera clase en 24 horas a todo el planeta. O sea, antes las pandemias producían desastres en un lugar localizado, pues no mucha gente viajaba, entonces era muy, muy difícil llevarla a todos los sitios. Esta es la primera vez que tenemos una pandemia en todo el planeta y además con los medios para poder verlo online, ¿no? O sea, podemos hablar con un amigo que vive en Australia o en Mongolia y nos va a comentar que está aislado también igual que nosotros. Y es algo que muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, produce un impacto muy grande, pero que no es distinto de algo que ya ha ocurrido muchas otras veces, solamente con unas características muy especiales de la época en la que vivimos. Claro. Pues creo que muy bien nos podemos ir quedando, José, con esto que mencionas de que toca a los científicos ahora extender la mano para comenzar ese diálogo y fortalecer el entendimiento colectivo de lo que está pasando y quizá también ser muy transparentes, más transparentes de lo que hemos sido con qué procesos de razonamiento usamos y qué tipo de certezas puede dar la ciencia, ¿no? Hago un comentario más de 2 minutos, prometo que no me paso. Hay otro tema muy importante adelante. pedagógico para este momento. La gente quiere una vacuna ya, ¿no? Entonces a veces hay que explicarle, y eso que yo no estoy en el tema de biomédico, pero bueno, comprendo porque tengo amigos que trabajan en ese tema y comprendo que el desarrollo de una vacuna, por mucha urgencia que uno le ponga, es una cuestión de mínimo 1 año más o menos, suponiendo que uno se salta alguno de los protocolos de seguridad que normalmente, si no, sería de 5 años mínimo. Pero supongamos que ante la emergencia se salten protocolos, se prueben en humanos porque hay gente que se está muriendo y que mejor probar que morirse. Pero es una cuestión que toma 1 año y que yo creo que es un buen momento para ilustrar algo que a veces nos cuesta transmitir, y es la importancia de la continuidad en el financiamiento de la ciencia. Porque la ciencia tiene una mala noticia para la gente que no es científica, es que los resultados de la ciencia no están garantizados. Entonces uno no puede de un día para el otro hacer algo. Los problemas de la ciencia, o sea, la gente, digamos, creo que no es consciente que en 3 meses se haya secuenciado el genoma del virus, se haya secuenciado varios genomas y se conozca ya, uno puede ver un paciente que tiene coronavirus y saber con qué variante se contagió. Y se puede hacer un trazado de qué camino siguió el virus. O sea, se han podido hacer una cantidad de cosas alucinantes en un tiempo absolutamente récord. Pero debería también en ese mínimo nivel de cultura científica comprenderse que la ciencia no puede, lo que no puede hacer es, en un sistema complejo como el cuerpo humano, de un día para el otro hacer una vacuna que sea inocua para todos, salvo para el coronavirus nuevo, ¿no? Entonces, por eso es importante la inversión continua, permanente, y que no baje en ciencia, porque eso es lo que permite mantener el nivel de actividad para poder responder de la mejor manera posible cuando haga falta. Igual que con el sistema sanitario. Ahora cuando tenemos una emergencia nos damos cuenta que, nos faltan camas, nos faltan respiradores, nos falta poder producir mascarillas en nuestro país. ¿Cómo puede ser que tengamos que comprar mascarillas de China?
quizás no deberíamos estudiar ciertas industrias que son para casos de emergencia básicas. Entonces es un buen momento para reflexionar sobre ese tipo de cosas y creo que nosotros somos, como comunicadores, deberíamos traerlas a la mesa. Sí, la importancia de la perspectiva que nos brinda la ciencia y cómo la ciencia debe informar el discurso político y económico, ¿no? Claro, pero además que es algo que tiene que ser, es como si fuera el nivel de combustible del coche. Hay que mantener el nivel. Uno no puede apelar a la ciencia cuando la necesito y luego me desentiendo. Sí. Porque la infraestructura, igual que en el caso sanitario, necesitas la infraestructura vigorosa, saludable, sólida, que pueda responder en cualquier momento. Y para eso tienes que tener la infraestructura vigorosa y saludable. No puedes destruir el sistema científico de tu país y luego ante una emergencia formar a la gente es algo que lleva años. Armar laboratorios es algo que lleva años. Entonces, sí, es como tratar de lo que hacen algunas personas una semana antes de ir a la playa deciden que esa semana antes es el momento de hacer la dieta y hacer ejercicio, y porque así es como van a llegar a tener el cuerpo para la playa, cuando en realidad es algo que toma disciplina y durante muchísimo tiempo. Exactamente, es un buen ejemplo, y esto, pero aquí es aún más drástico, o sea, el ejemplo es aún más drástico. Entonces es imprescindible el mantenimiento continuo, constante, sin bajos, en principio, de la inversión en ciencia, para que la ciencia esté vigorosa y pueda responder cuando, como ahora, las papas queman y las necesitamos. Claro. Pues, José, no nos queda más que agradecerte enormemente por haber estado con nosotros acá en el Aguacast, en esta charla tan interesante. Gracias a ustedes y perdón por los excesos verborrágicos. No, para nada, sí, es lo que queremos, ¿no? Platicar y hacerlo de manera tan profunda contigo, pues es un verdadero lujo. ¿Nos podrías compartir para la audiencia que nos oye y quiere conocerte más o que quizá no sepa todos los canales a través de los cuales puede leerte, contactarte, alguna cuenta en redes sociales y que nos platiques también dónde hallar tu obra, en particular este libro reciente que tienes? Bueno, hoy en día es bastante fácil porque si se quedaron con mi nombre, José Edelstein, estoy en Twitter, en Twitter creo que es José Edelstein, en Instagram jose.edelstein. Tengo una página que es en construcción, pero que está bastante terminada, que es joseedelstein.org. Y el libro, Einstein para perplejos, en principio todavía se debería poder encontrar en todos los países de América Latina y en España, en las librerías. Si en las librerías no lo tienen, se puede encargar, y si no, en las librerías digitales el libro existe en formato también electrónico y de audiolibro incluso, o sea que debería poder conseguirse. Un libro tiene un par de años, pero ha tenido una buena recepción, entonces todavía sigue circulando. Excelente, pues ahí están los datos. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, José, también de nuevo, y también muchísimas gracias a ti, Víctor, como siempre. Y a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros de los muchísimos temas que hemos tocado en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.